Maravilloso Ecuador, cada día y en cada esquina, nace el optimismo. Con el joven que ayuda a la anciana a cruzar la calle. Permítame ayudarle, señora. O el conductor que cede el paso al peatón o al ciclista. El protagonista de Ecuador eres tú. Y unidos somos invencibles. Así como en la vacunación, sigamos juntos, porque ya demostramos que podemos, porque lo merecemos. En todas partes. Ponte Exa FM. La revista de opinión Democracia se transmite por Exa FM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 7:36 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Vamos a dar espacio para continuar con el análisis de lo que debiera suceder con el proyecto urgente en materia económica, la ley de creación de oportunidades que está entregada a la Asamblea Nacional. Allí, en las próximas horas, el CAL deberá analizar y calificar, luego pasar a la comisión respectiva y finalmente, ojalá, se vaya al pleno, al debate, y allí se enriquezca, ojalá se enriquezca, no se rechace o se busque la devolución, como algunos sectores ya han venido planteando. Quiero dar la cordial bienvenida al exministro de Economía, Mauricio Pozo, al presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, economista Santiago García, y al secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, economista Jaime Carrera. Economista Mauricio Pozo, ¿cómo ve usted la viabilidad para que este proyecto sea tramitado y aprobado? Puede haber cambios, puede haber enriquecimiento, reformas, pero que se recoja lo que el país está demandando, lo que el que no cuenta con empleo pleno, por lo menos pueda tener un espacio en el Ecuador. No es posible que mantengamos alrededor del 70% en esas condiciones sin empleo pleno. Buen día a Mauricio Pozo. A Jaime y Santiago que están aquí conmigo en este programa. Quisiera empezar indicándole que el proyecto de ley aborda algunos temas, todos ellos importantes. En el tema del empleo que usted menciona, probablemente en el que yo más estoy sintonizado con el proyecto de ley, no porque no considere adecuado algunos otros temas que se abordan, pero me parece que ese es uno fundamental. Creo, asimismo, importante el que se busquen formas de mejorar la situación fiscal del país, y en esa línea va lo atinente a la parte tributaria, con menos intensidad de lo que estuvo originalmente previsto, producto del replanteo de las metas con el propio fondo, pero en esa dirección apunta, y algunos lineamientos que tienen que ver con inversiones y a dónde está apuntando el gobierno. Sin embargo, de esto, mi preocupación sigue siendo la misma. En primer lugar, me preocupa que el Ecuador en este momento tenga una tasa de crecimiento económico en el mejor de los casos, del 3%, que es un efecto rebote, como todos sabemos, del año pasado, pero en términos internacionales es de los que menor crecimiento muestra. Casi todos los países, inclusive los grandes, están con tasas mucho mayores, con tasas del 6, del 7, del 8, hay países con más del 10. Y eso me preocupa en el sentido de que con con una recuperación económica que no es suficiente, obviamente no llega todavía al nivel de la precrisis, tratar temas tributarios es difícil, es políticamente progresivo el sistema, no porque no se busque que los que más ganan más paguen,
sino que es difícil en una coyuntura donde hay una recuperación económica menor tratar temas tributarios. Y digo esto porque obviamente también es verdad y técnicamente es demostrable el que usted grave a un segmento que más gana no quiere decir que no haya afectación, porque esos segmentos también consumen y esos segmentos compran bienes y servicios a los más pequeños. Entonces, si hay un efecto de alguna manera de transmisión al resto de la actividad económica. Y claro, lo de fondo es decir, bueno, en esta coyuntura, con las observaciones que se han escuchado a nivel de la Asamblea, de que el origen del proyecto de ley no es constitucional porque trata varios temas y no se cierra uno solo, a pesar de que en economía todo está vinculado, yo creo que sí se habría cómo empaquetar. Políticamente se le hace difícil pensar en una aprobación. Y el tema tributario, como menciono, más allá de estas observaciones puntuales que he hecho, también se le hace difícil aprobar. Lo que sí es verdad es que el país necesita un proyecto de reformas como el que se acaba de enviar. Yo creo que en general va en la línea correcta, con algunos comentarios como los que hemos hecho y algunos otros que se puedan hacer. Pero eso es lo que a mí más me preocupa porque se necesitan 70 votos y yo sé lo que son 70 votos. O sea, hay que buscar los apoyos necesarios. Políticamente el gobierno, a pesar de ser fresco y a pesar de estar recién posesionado, no le veo fuerte en el lado político, no le veo con la capacidad suficiente como para poder muñequear lo que se requiere para que esto siga el proceso. Y en ese caso, pues, probablemente terminemos con una cercanía más a la consulta popular promovida por el gobierno, si es que ese fuera el caso. Yo esperaría que nos pongamos de acuerdo entre ecuatorianos, podamos pulir el proyecto en lo que mejor se pueda, pero mantener la línea. Y mantener la línea significa mantener la estabilidad económica y buscarle una ruta de recuperación posterior. Usted ha dicho una verdad, economista Mauricio Pozo, buscar 70 votos. En la práctica, si uno ve que UNES, el correísmo que se opone a todo, tiene 46 y Pachacuti 26, son 72 votos en contra, sin reflexionar, porque allí dicen no, porque no quieren, no más. Si a eso sumamos el Partido Social Cristiano, que emblemáticamente, más de 20 años, viene repitiendo el señor Nebot, no más impuestos a nadie. Si tienen que pagar como es el espíritu del proyecto, los que más tienen, no, porque no. Entonces, ese panorama no ve en la práctica muy complejo, economista Mauricio Pozo. Yo le veo difícil, Miguel, no le veo que sea simple, pero sí le voy a decir algo. Sin duda, a pesar de que no es fuerte el gobierno, está recién empezando y todavía está con la frescura del inicio de gobierno. Y en el gobierno anterior, que yo entré en la última parte, que es la parte de mayor debilidad, había mucho problema con la aprobación de la ley anticorrupción, recordemos todos, por las fechas de la presentación y otros elementos, y terminó aprobándose. Y después vino la ley de defensa de la dolarización, que nos negaron 2 veces, y en la tercera, que yo tenía oposición hasta por el propio gobierno de volver a presentar, se pudo hablar, yo le diría, casi con cada uno, para buscar un apoyo y terminó aprobándose. Entonces, en política no hay nada imposible en este sentido. Yo creo que el gobierno tiene que agotar las instancias que sean necesarias para que esto pueda caminar. Caso contrario, hemos hecho o hemos visto un esfuerzo por parte del gobierno que lamentablemente va a ser devuelto. Bienvenido al economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Cómo ve este panorama con este proyecto amplio, complejo, difícil que ha sido presentado en la Asamblea Nacional? Buen día. Buenos días, Miguel. Tenía el micrófono apagado. Saludo a Mauricio, también a Jaime y a todos los que nos escuchan y nos ven. Creo que es un punto de inflexión muy importante para el país, digámoslo así. La crisis no ha pasado, coincido con Mauricio, y qué bueno que tengamos consenso entre los economistas
no está la economía enrumbada hacia el crecimiento económico. Nos cuesta mucho poner en la senda de la recuperación económica. Los datos que tenemos a julio muestran que obviamente hemos mejorado con respecto al 2020, pero es un año malísimo el 2020, es una caída brutal de la economía y no tenemos un mejor comportamiento que el 19 y el 18. Entonces, es un primer punto, Miguel, que lo pongo sobre la mesa y coincidimos, o sea, el país tiene que garantizar de alguna manera, tenemos que todos esforzarnos para esa recuperación económica. Y entonces, en ese contexto, hay que preguntarnos si esta ley, esta propuesta de ley, que es amplísima, modifica 30 cuerpos legales, desde pesca hasta temas fiscales, pasando por los temas laborales y tributarios. Entonces, anotemos eso también, no es fácil una ley con 335 artículos y 30 cuerpos de modificación de 30 cuerpos normativos. Ahora, a mí me parece que la ley es pertinente. Lo que sí reclamo, Miguel, y para un poco seguir en esta discusión, el gobierno sí falló en la explicitación de la ley. Y recién tenemos, ¿qué? La semana pasada la propuesta. Se ha ido debatiendo a cuentagotas, con globitos de ensayo, por ejemplo, en materia laboral, en materia tributaria, y nunca tuvimos una posibilidad de acceder a las propuestas de una forma más integral. Yo dejo anotando eso porque también hay que decirlo. Y lo otro, finalmente, mi comentario es con el tema político. Yo lo que creo es que hay que darle una oportunidad y todos darnos una oportunidad, y si la palabra es la que mejor cabe, hay que exigir a los poderes políticos un mayor debate sobre la ley. No puede cerrarse, y me parecería una simplicidad de parte de la Asamblea, que diga, no, es constitucional, gracias señores, esto se cierra. Yo creo que hay 30 días, hoy mismo tengo varias reuniones en la Asamblea y veo buen talante en ese sentido de que se invita a los sectores sociales a participar. Entonces, también coincido con Mauricio, la política no hay que decir todo está cerrado, había el debate anterior. Démonos la oportunidad y también sigamos presionando, diciendo los ciudadanos, exigimos ese debate y al gobierno también dispuesto a ceder y a negociar lo que haya que ceder y negociar. Por ejemplo, en materia laboral, que luego comentaré el día de ayer en un importante programa televisivo, yo lo comentaba, 5 o 6 observaciones que no son insalvables, que son salvables y uno debate adecuadamente. En materia tributaria, no es un principio, y ahí sí el mensaje al Partido Social Cristiano, no pagar impuestos no es un principio económico. O sea, no, es una posición que se la puede adaptar, readaptar, cambiar en el contexto de esta crisis. No hemos pasado, señores, la crisis, ese es mi aporte en esta mañana, y tenemos que hacer todo lo que debamos hacer, los poderes políticos, los poderes sociales, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, todos tenemos que arrimar el hombro para encontrar ese camino de la reactivación. El resto es secundario. Ahora, claro, los políticos tienen sus agendas, sus prioridades políticas, y ahí quedamos de segundo plano el resto, ¿no? Pero bueno, hay que hacer la pelea. Yo creo que eso es lo que nos corresponde hoy en día, Miguel. Usted iba a hacer observación sobre lo laboral. ¿Qué tiene economista Santiago García? Sí, por ejemplo, varias cosas. Lo planteé ayer al ministro Patricio, al ministro que creo que tiene el panorama bastante claro. Varias cosas rápidamente. Uno, el contrato a tiempo definido, de 6 meses a 4 años. Un proyecto empresarial no se arma por 4 años, se arma y se tiene claridad de los negocios en menor tiempo, y hay que dar estabilidad no a 4 años. Puedo permanecer en un trabajo sin estabilidad por 4 años. Nuestra propuesta es que se baje de 6 meses a 2 años. No está claro el proceso, por ejemplo, de lo que significa reducción de la jornada de trabajo y lo que significa la terminación del contrato. Miguel, 2 temas sensibles. O sea, cualquier trabajador, pongámonos, o sea, todos somos trabajadores, de una u otra forma. Entonces, si no hay claridad en la regla de despido, en la regla de lo que es reducción de la jornada de trabajo, es sensible. A mí me parece que hay que discutir. Por ejemplo, Miguel, lo pongo sobre la mesa, que si el empleador en 6 meses baja sus ingresos, el 25%, listo, o despido o por último el rebajo la jornada. Por favor, estamos en crisis. O sea, una empresa puede ser que en un determinado momento, en 3 meses, baje sus ingresos, pero no puede irse contra el sector más, la relación más, digámosle, más débil en una relación empresarial, que es el propio trabajador.
Cuestiones como esa, yo las veo salvables, Miguel, o sea, sí se puede debatir, se puede discutir, porque esto tiene que quedar muy claro. El tema también se habla de una hora de un pago no por hora, sino se hace un cálculo de lo que sería el pago por horas en el Ecuador. Y luego yo entiendo que una jornada parcial, hasta el día de hoy, jornada parcial es 20 horas. Leyendo la ley parecería que mañana, si se aprueba, podemos contratar por 8, por 10, por 15, por 20, por 29, por 39 horas. Eso tiene repercusión. Si eso conviene o no al país. Entonces, Miguel, mire, pongo solo 3 cosas que ayer sí lo digo y vamos a seguir debatiendo y esperamos que haya esa posibilidad de debate para ver cómo mejoramos esta propuesta en materia laboral. Bienvenido al economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de Política Fiscal. ¿Cómo ha visto usted este proyecto en estas condiciones y hoy en el escenario político en la Asamblea? Buen día. Buen día, gracias a la invitación, Miguel. Saludos a la audiencia, a Mauricio y a Santiago. El Ecuador vive una de las crisis más severas, quizá de los últimos 100 años. Crisis económica, crisis política, crisis fiscal, crisis social. Esta ley de creación de oportunidades se enmarca en el contexto de esta crisis y debería analizarse más profundamente en el contexto del momento histórico que vive el país y vive la humanidad en general, ¿no? Desde que se sembró las primeras semillas hace 10.000 años en Turquía, la humanidad se ha empeñado en una constante búsqueda de creación de riqueza para progresar. Surgió la agricultura. Luego, en el año 1776, un señor Watt inventó la máquina de vapor que dio inicio a la revolución industrial y a cambios profundos en la generación de riqueza. Cambios en el transporte, cambios en la electricidad, en la petroquímica, y se generó más riqueza en los últimos 200 años. Se ha generado más riqueza para el progreso de los países que en toda la historia de la humanidad. Luego, la tecnología de la información y comunicaciones también han contribuido al progreso de los países, ¿no? Los celulares, la internet, las computadoras, los microchips, todo eso han hecho avanzar y progresar a los países. Y hoy estamos en la era de la digitalización, que es otra forma de progreso del Ecuador y del mundo, ¿no? La ley esta de creación de oportunidades, ¿no? Se plantea un camino para tratar de acortar las brechas de desarrollo acumuladas a lo largo del tiempo en el país. Si uno mira en la historia, la forma de progresar y de crear riqueza ha sido invertir, ha sido el comercio, la innovación y la tecnología, el respeto y las garantías a la propiedad. Esos son los ejes transversales que a lo largo de la historia de la humanidad le han permitido progresar a los países. Lamentablemente, el Ecuador ha acumulado atrasos en estos aspectos. Atrasos en crecimiento, atrasos en comercio, atrasos en inversión, atrasos en los sectores, en los problemas sociales, en la acumulación de desempleo, de subempleo y en general de pobreza. Y hoy vive el mundo y el Ecuador un punto de inflexión con la pandemia. El mundo se ha transformado. La pandemia ha transformado el mundo. De hoy en adelante hablamos de un antes y un después de la pandemia. La pandemia ha hecho que la revolución tecnológica se acelere. Se dice que el uso de la digitalización en la pandemia ha dado un salto de 10 años y se espera que el próximo año
el uso de la digitalización en la pandemia se multiplique por 4. La pandemia ha cambiado el mundo del trabajo y de la sociedad. Hay otras formas de trabajar, por horas, hay nuevas formas de comercio, el comercio electrónico, las tiendas digitales, el consumo ya no es personal, el consumo es electrónico, hay la robotización, el teletrabajo, hay el uso de los algoritmos, de la inteligencia artificial, la prestación de servicios ha cambiado, todo ha cambiado con la pandemia. Hay las tiendas digitales y en general hay una gran transformación y las perspectivas del futuro son diferentes. Esta ley de oportunidades debe ser reflexionada en este contexto, ¿no? La ley plantea cambios en el aspecto fiscal para la sostenibilidad fiscal, para el fomento de las inversiones, para el comercio, para el mercado laboral. Y esta ley, vista en su conjunto y en este contexto, tiene los gigantes retos de acortar las brechas de desarrollo acumuladas en el pasado y enfrentar los gigantes retos que plantea el futuro con los en las cadenas de suministros, por ejemplo, en la forma de concebir la creación de riqueza del mundo. Miren ustedes que en cuanto a la producción está tendiéndose a deslocalizar la producción por problemas en las cadenas de suministro. Hay cierta tendencia al nacionalismo, al proteccionismo. También los estados pretenden fortalecerse para un poco proteger a los más vulnerables y acentuar las políticas redistributivas. El mercado de trabajo es otro mercado de trabajo. El Ecuador acumuló deficiencias en el mercado de trabajo durante décadas. Y hoy los mercados de trabajo son otros. Los puestos futuros están en las tecnologías digitales, en los científicos de datos, están en los especialistas en inteligencia artificial, están en los jefes de ciberseguridad, están en los ingenieros de automatización, están en los expertos en el fintech, en las medicinas de trabajo, en los ecodiseñadores. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en el Ecuador no entendamos que hay que cambiar? Que el mercado de trabajo no es el mismo de antes y que va a ser otro en el futuro. Entonces los trabajadores tienen la obligación de abrirse a las nuevas perspectivas y exigencias de un mundo cambiante de evolución de la riqueza. Quienes están anclados, por ejemplo, a un código de trabajo de hace 60, 70 años, ¿sí? Defienden esa forma de trabajar y de producir. Pero el futuro está en nuevas formas de trabajo, en nuevas ideas, en asimilar tecnologías, en cambiar totalmente el futuro del trabajo y de la evolución de la riqueza, ¿no? Hay un señor Dickens que dijo, el hombre es un animal de costumbres. Y el Ecuador tiene malas costumbres, ha acumulado malas costumbres. Está en la obligación de cambiar. Esa obstinación a la hora de cambiar tiene que cambiar en el futuro. Esta ley de creación de oportunidades es justamente eso, la oportunidad de cambiar. Y en el decurso de la humanidad, estas malas costumbres o la obstinación del hombre por cambiar ha sido vencida por la evolución en las formas de crear riqueza, en toda la historia de la humanidad. Así es que el llamado profundo y sentido en el país debe ser que se debe meditar con absoluto rigor, con conocimiento de la historia y de la realidad nacional y de la crisis que vive el mundo y el Ecuador, para cambiar
para, para encontrar formas de enfrentar los atrasos en producción, en comercio, en riqueza, enfrentar el ejército de desempleados, de subempleados, enfrentar los agudos niveles de pobreza profundizados por la pandemia. La pandemia profundizó la desigualdad, profundizó la pobreza, profundizó el deterioro del ingreso por habitante. Entonces, el reto es cambiar y la ley en su conjunto ofrece una oportunidad de crear nuevas formas de superar los grandes problemas que tiene el Ecuador en los diversos campos. Economista Carrera, eso significaría reflexionar, meditar lo que usted dice y aprobar finalmente con las reformas que pudieran incluirse, pero aprobarse en la Asamblea Nacional. Pero sin ninguna duda, es decir, si no cambiamos ahora, si no cambiamos las viejas costumbres, si nos obstinamos en las mismas actitudes que tienen al país como ahora, bueno, el Ecuador no va a tener otros resultados que no sean los anteriores, de postración, de subdesarrollo, de carencias eternas en los diversos campos. La Asamblea tiene la oportunidad hoy, luego de una profunda meditación de la situación del país, de su historia, de la realidad actual y de los retos futuros, de aprobar esta ley. Sí, pueden haber cambios, pueden haber sugerencias, pero el norte fijado por el gobierno y por la ley no es otro que el que ha llevado al progreso de los países en el decurso de la historia. Inversión, tecnología, comercio, garantías, estabilidad fiscal, estabilidad macroeconómica, competitividad, son los ejes maestros que en el fondo están inmersos en esta ley, acompañados luego de otras actitudes del gobierno que ya les ha comenzado a realizar. Pero la Asamblea tiene la obligación de actuar responsablemente y demostrarle al país que los políticos han cambiado o están dispuestos a cambiar, dejando a un lado los dogmatismos, los intereses personales, dejando a un lado las viejas costumbres e inclusive dejando a un lado la falta de rigor en el tratamiento económico y fiscal que ha existido en el país, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad de ponerse a tono con la evolución de la historia, con la evolución del progreso de los países. Esa es la obligación de la Asamblea. Economista Mauricio Pozo, ¿en qué pudiera aceptarse cambios, reformas, pero finalmente, siendo difícil el escenario, debiera aprobarse todo lo que tiene que ver con lo laboral, lo tributario y la serie de cambios que se plantean en 30 cuerpos legales? Perdón, siempre existe la posibilidad de llegar a puntos de coincidencia, Miguel. Si la discusión es un periodo que considere el gobierno de un año para cierto tipo de reforma laboral y existe la opción de buscar apoyos políticos para que esto no sea en un año, sino en año y medio o en menos tiempo, esa discusión puede dar viabilidad al proyecto. Estoy poniendo solo un ejemplo para decir, siempre hay puntos medios que pueden ayudar a continuar avanzando. Fíjese, en la aprobación de la ley de defensa de la dolarización, nosotros no estuvimos de acuerdo con la creación de 2 juntas de regulación. Terminamos aceptando las 2 juntas bajo ciertos principios. Ahora lamentablemente están cambiando, pero se puso de manifiesto el que se mantenga el objetivo, en este caso de buscar un banco central independiente y lamentablemente ceder un poco en algo. En política a veces uno tiene que ceder lo menos para ganar lo más. Entonces yo sí creo que
existe en eso la posibilidad de ir cediendo estos temas que pueden dar lugar a una cierta fricción, pero sin aceptar, sin cambiar el norte, sin cambiar el objetivo, sin cambiar hacia dónde está dirigida el proyecto, hacia dónde está dirigido el proyecto de ley. El asunto del laboral, por ejemplo, me parece que es un tema que tiene que venderse mejor, tiene que hacerse de alguna manera entender a la ciudadanía que el proyecto busca facilitar la contratación y no complicar la contratación. Parte del problema que se tiene ahora es que la estructura legal es tan obsoleta y tan poco moderna y tan poco cercana a la realidad actual que inhibe la contratación. Y en ese sentido, el proyecto busca precisamente mejorar esa situación. Pero eso tiene que venderse, eso tiene que plantearse, eso tiene que entenderse. Y yo sí creo en ese sentido que hay mecanismos que se pueden ir avanzando con ciertos sectores para poder buscar una aprobación final. Hay otros elementos que son mucho más complicados porque parten casi de dogmas, como es el tema tributario. Es un tema difícil, tiene sus propias aristas y su propia dinámica, pero yo creo que en general el gobierno no puede dejar de hacer todos los esfuerzos necesarios con los que tenga que conversar para ir avanzando. Así se van logrando las cosas, Miguel. A veces los proyectos de ley no salen tal cual como el gobierno diseñó o propuso, pero se mantiene la dirección, se mantiene el norte, se mantiene el horizonte hacia donde tienen que caminar, y sobre esa base tienen que ser perseverantes en el gobierno. En temas fundamentales. Le voy a decir algo. Aquí se habla, por ejemplo, en plan de creación, de alcanzar una meta de crecimiento económico del 5% para el año 25. A mí me parece que eso es muy poco. Yo creo que se puede buscar alcanzar esa meta en un periodo más corto, pero para eso hay que identificar proyectos puntuales que le permitan al país de alcanzar estas metas y esos objetivos. Se dejaron algunas cosas donde pueden darle fuerza. Hay mucho interés en campos petroleros, como el propio campo Sacha. Ahí está, con apoyo de financiamiento eventual por parte del gobierno de los Estados Unidos. Está la venta del Banco del Pacífico. Está la administración de las hidroeléctricas, donde también puede entrar plata al Ecuador. En el campo de las telecomunicaciones, identificar 4 o 5 proyectos grandes que le permitan inyección de recursos al Ecuador para poder alcanzar una meta de crecimiento del 5%. El 5% para el Ecuador es bueno, pero esperar 5 años o 4 años para el 5% me parece que es un periodo largo. Yo creo que hay que en eso ser mucho más intensos. Si el punto de partida del país fuera el que tienen países que tienen cubierto necesidades, como es el caso de Alemania, para Alemania probablemente crecer al 2 no es tan malo, pero el Ecuador no puede darse el lujo de crecer tampoco, y precisamente por el rezago que tenemos. Entonces yo sí creo que este proyecto primero tiene que buscar ese esfuerzo de lobby político, si vale la palabra, para buscar el que pueda aprobarse con los cambios menores, digamos, que se puedan dar. Y segundo, sí creo que hay que identificar pragmáticamente elementos que le permitan al país ir apuntalando su horizonte. Y parte de eso es una recuperación económica más rápida. Porque si esto no se va a dar, el que busquemos alcanzar las metas de empleo que está establecido en el programa, por ejemplo, que es alcanzar una población, un empleo adecuado del 50% para el 2025, que sería mejorar 20 puntos prácticamente de lo que tenemos ahora, va a ser mucho más difícil, porque eso no se va a dar sin recuperación de la actividad económica a un mejor ritmo. Eso es un poco lo que le puedo comentar de este tema, Miguel. Dentro del conjunto de reformas que recoge este proyecto, economista Mauricio Pozo,
¿qué le preocupa más, el tema tributario o el laboral? ¿O los dos? A ver, me preocupa lo que tenga más dificultad de ser apoyado. Y me parece que todo tiene sus propias dinámicas, pero sí creo que en el campo tributario habría, a mi criterio, tal vez más dificultad. Y más dificultades. Uno, por la posición de algunos grupos que están en esencia contrarios a los temas de impositivos. Pero el otro es que, un poco la explicación que hice al inicio, el Ecuador tiene un impacto de reactivación o de rebote para este año muy pequeño. Los únicos países que están por debajo de nosotros son, lamentablemente, el ejemplo, Nicaragua, Venezuela y no me acuerdo algún tercero. El resto del país está por encima, todos están por encima, con tasas de recuperación más altas. Entonces, plantear temas tributarios, así sea concentrado en los sectores que supuestamente tienen mayores ingresos, políticamente es difícil, porque está diciendo, usted está de alguna manera buscando una política de una manera inoportuna. Inoportuna en el sentido de que está metiendo un tema impositivo en un momento en el país está creciendo muy poquito. Si nuestra estimación de crecimiento fuera mucho más grande, existe más espacio para el tema tributario. Yo con esto no quiere decir que esté necesariamente mal un ajuste tributario. Lo que estoy analizando es la dificultad y por qué me preocupa más, porque veo mucho más difícil el que esto pueda tener un apoyo por parte de la Asamblea. Economista Santiago García, ¿qué le preocupa más a usted dentro del conjunto de las reformas? ¿Lo tributario, lo laboral? ¿Qué otro tema? Yo creo que, Miguel, mi criterio me preocupa todo. Es que en realidad es un proyecto ambiciosísimo de modificaciones. Por ejemplo, cito dos cosas para hacerme entender. Hay una modificación al régimen de inversiones. Se eliminan las exoneraciones, las exenciones, los incentivos del COPSI, el Código Orgánico de Producción y Comercio del 2010, y se crea una estructura a partir de incentivos, por ejemplo, 20 años de no pagar impuesto a la renta para las empresas que inviertan en el Ecuador. ¿Eso es bueno o es malo? O sea, ¿qué significa eliminar un proceso que se venía llevando desde 2010 y poner, no sé si es nuevo, no alcanzo a comprender, necesitamos más tiempo para chequear? Entonces, Miguel, la recuperación económica, y en eso también coincido con Mauricio Pozo, el Ecuador está a la cola de la recuperación. Aquí tengo el dato, Perú se va a recuperar 11%, 11%. Y miren nosotros, a duras penas, que muchos economistas dudamos que lleguemos al 3%, ojalá sea así. Entonces, Miguel, me preocupa todo en realidad, porque claro, cada tema tiene su particularidad y su interés, lo laboral, lo obvio, lo fundamental, lo clave. Pero como menciono esto, inversión. Si no hay buena inversión en el país, no vamos a salir del bajo crecimiento, del estancamiento económico. Segundo, yo critiqué al gobierno que no conocíamos la propuesta, se nos daba globitos de ensayo, para usar una frase, no quiero ser peyorativo, solo quiero ser explicativo. Poquito a poquito. Por ejemplo, no conocíamos esta propuesta. Un capítulo dice régimen voluntario temporal para la regularización de activos en el exterior. Esto se llama repatriación de activos, mi querido Miguel. Y eso es un viejo sueño sobre todo la izquierda. Y la gente que nos identificamos un poquito con que hay que hacer las cosas de la mejor manera posible, se habla de 30.000 millones de dólares fuera del país. Y entonces es un viejo sueño que esos capitales vengan acá. Y ahora resulta que hay un capítulo en la ley, en esta propuesta de ley, que no la conocíamos, no lo olíamos siquiera. Si usted me pregunta, Miguel, ¿y estás de acuerdo? Yo creo que estoy de acuerdo en el sentido de que cómo atraemos esa inversión, no inversión, esos depósitos, muchos de esos en paraísos fiscales y en sitios de menor tributación que se llama, que es así, que es la realidad. Los ecuatorianos tienen, obviamente, Juan Piguave no tiene recursos para ponerlo en el exterior, pero me parece, por ejemplo, esto un buen debate. Necesitamos mirar qué es lo que se pretende hacer, cómo se va a hacer, porque también hay problemas conflictivos de muchos capitales en el exterior que hay que tener mucho cuidado en su origen. Cuando vuelvan acá, pues le estamos legalizando de alguna manera, se les está abriendo las puertas y eso conlleva también algunas circunstancias que creo que la gente puede entenderme a lo que me estoy refiriendo. Entonces, Miguel, por eso digo, o sea, ¿con qué capítulo me quedo? Yo me quedo con todos. Ahora, yo hago un análisis económico de la coyuntura política.
Y muy bueno su debate, Miguel, le felicito, estuvimos atentos al debate anterior político. Yo hago el siguiente, igual para discutirlo, porque no tengo la verdad absoluta ni nada por el estilo. Modelos como el que se está implementando desde el 2018 requieren mucha inversión privada. Está clarísimo el mensaje. O sea, y esa inversión privada se hace con certidumbre. Eso se hace pensando que hay unas reglas de juego y hay una posibilidad de avanzar en ese modelo. El rato que haya consulta popular, el rato que esta ley se desbarate y no sé qué pase por las broncas políticas internas, entonces este modelo económico, que ya lo hemos visto en los 80, en los 90, se puede caer porque la incertidumbre política le hace muchísimo daño y hace que se fracase. Eso ha sido la historia de América Latina. Por ejemplo, hoy, Miguel, pongo un ejemplo, si no, no me van a entender. La ley dice que no se baja el impuesto a los consumos especiales a los autos híbridos y eléctricos. El vecino que me oye este rato y que quería comprar un auto eléctrico no lo comprará. No lo va a comprar en 8 meses, hasta saber qué pasa con esta ley. El inversionista extranjero no invertirá en el Ecuador hasta saber qué pasa con esta ley, si es bueno o no, como acabo de ver, un capítulo importante de inversión. Entonces a los políticos, no sé, yo digo, la mayor responsabilidad, Miguel, economista García, no es tan fácil ir a una consulta, ¿no? claro, economista García, por ello lo importante de tramitar, debatir, reformar y aprobar finalmente un proyecto que requiere el Ecuador, precisamente para dar seguridad jurídica, certidumbre, certeza a quienes deseen invertir en el país. Las dos cosas, yo creo que hay dos líneas rojas, Miguel, en su pensamiento que coincido. Una, que se apruebe sin debate, que entre por el Ministerio de la Ley. No me parece. Y la otra, que no se debata porque es inconstitucional y no entra y ahí se queda todo. Las dos líneas rojas, por favor, distinguidos políticos, tanto el gobierno nacional como en la Asamblea, pedimos mayor responsabilidad y acelerar los debates con la sociedad, que vamos a meternos, no sé cómo, pero por ejemplo hoy este programa ya aportamos, creo, a esa lógica. Veo la Asamblea que se está convocando a muchos movimientos, organizaciones, para participar en la discusión de la ley. Y eso es el camino a seguir, Miguel, eso es. Y nosotros, a través de los medios de comunicación, a través de nuestras instancias de comunicación, pues entrar a la pelea. Eso es lo que yo veo. No me queda muy claro. Y en eso, bueno, no soy político y no las cuestiones políticas creo que se me salen a veces de mi perspectiva, pero estoy clarísimo. Si este modelo tiene posibilidad de que salga adelante, es con inversión. Eso se hace con certidumbre, estamos claros ahí. Entonces, eso es responsabilidad. Yo creo que el gobierno hizo una apuesta, es una apuesta súper arriesgada. Ya está, o sea, hay que salir adelante, eso es lo que yo creo. Cuánto quieran hacernos caso los políticos, pero yo siempre digo políticos, tanto a los que tienen el poder, en este caso el Ejecutivo, como la Asamblea Nacional. Miguel, yo no estoy. Sé que hay que criticar si los desayunos, los almuerzos son caros de 10, 20 dólares, pero la Asamblea tiene que reivindicarse y hoy es el momento para ser el gran centro de debate de esta ley. Y por último, si tuviese que negarse, pero que no sea porque de entrada la negó y no quiso debatir. Eso no estoy de acuerdo, no, creo que no es el camino correcto, como acabo de explicar, esta visión económica de lo político. Economista Jaime Carrera, ¿qué le preocupa más del proyecto y del destino en la Asamblea Nacional? No, la gran preocupación es que en la Asamblea, y no solo en la Asamblea, no prenda como actitud los fundamentos económicos, fiscales, jurídicos que se necesitan para sacar adelante el país. Por ejemplo, al margen de las discusiones sobre los impuestos y sobre el gasto y sobre la deuda, el concepto claro que debe tener la Asamblea es que la sostenibilidad fiscal, el equilibrio superávit de las cuentas públicas, es fundamental para atraer inversiones, para que baje el riesgo país, para generar un ambiente propicio para proteger la dolarización, para proteger la estabilidad macroeconómica. Es el núcleo fundamental del progreso del Ecuador, la sostenibilidad fiscal. También asociado a esto, otros elementos colaterales como el fomento a las inversiones.
Un fisco en soletas no tiene posibilidades de invertir, entonces es el sector privado el que tiene que liderar y sobre sus hombros hacer que el país crezca en el futuro con las inversiones. Esto como concepto tiene que prender en la asamblea y en la sociedad en su conjunto, en los políticos, en las élites. Invertir, 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 porque sin inversiones no hay trabajo ni hay formas de reducir la pobreza. Y claro, ¿por qué el Ecuador, se ha dicho, como rebote es uno de los que menos va a crecer este año? Y claro, Perú, por ejemplo, va a crecer a una tasa bien grande, y Chile como dos ejemplos. ¿Pero por qué? Perú y Chile, con economías sólidas, con ahorros y fiscos sólidos, inyectaron inmensas cantidades de recursos, de dineros en la pandemia para ayudar a los pobres, para ayudar a las empresas, para evitar que se deteriore el mercado de trabajo. Chile, por ejemplo, usó 10.000 millones de dólares de sus ahorros para poder enfrentar la pandemia. El Ecuador, en cambio, tuvo que enfrentar la pandemia sin ahorros, con una economía destruida, con un déficit fiscal de alrededor del 7%, que pudo cubrirse con préstamos del Fondo Monetario y de los multilaterales. Si no, colapsaba el país, colapsaba la dolarización. Perú, con una economía sólida, pudo inyectar recursos para atender a los pobres. Y todo eso ha hecho que el rebote sea mucho mayor. La lección de todo esto es que en la asamblea, en los políticos, en las élites económicas, sociales y en la sociedad en su conjunto, debe prender el hecho de que no hay forma de progresar sin sostenibilidad fiscal, sin crear un ambiente para invertir, sin tener seguridades jurídicas y garantías a la propiedad, sin un ambiente adecuado para crear competitividad en el Ecuador. Y todos estos conceptos son los que subyacen detrás de esta ley de oportunidades. Entonces, la preocupación grande que debemos tener todos es como concepto, como fundamentos. Los políticos, la asamblea, ¿cuándo van a comprender y hacer parte de su conducta, de su ADN, que estos fundamentos son los que le van a llevar al Ecuador al progreso? Y si se entiende y se tiene claro estos fundamentos, las formas de encontrar cuentas públicas sostenibles, de atraer inversiones, de dar seguridad jurídica, de atraer inversiones en el sector petrolero, en el minero, como se está planteando. Esas formas tienen que encontrarse en la discusión. Lo importante es tener claro el concepto, la línea que debe seguir el Ecuador, que ha seguido el mundo a través de la historia, lo vuelvo a repetir. Responsabilidades económicas, fiscales, inversión, comercio con el mundo, innovación, tecnología. Todo esto es lo que tiene que prender en la sociedad. Vean ustedes en el mercado laboral. El mercado laboral tiene que reinventarse, así como tiene que reinventarse el Ecuador. En el mercado laboral tiene que reinventarse para enfrentar los retos del futuro, las nuevas exigencias en otro mercado laboral, como está planteándose allí, que quiere sentar las bases. Entonces, las grandes preocupaciones, los fundamentos de las preocupaciones son entender los fundamentos del desarrollo del país, que no son otros, que hay que repetirlos. Y contigo, Miguel, lo hemos repetido durante años, ¿no? Responsabilidades, pero no hay, por ejemplo, en el caso fiscal, tiene que tratarse el tema fiscal con absoluto rigor, con conocimiento, y evitar los dogmas y las contradicciones. Por ejemplo, por allí, hay líderes de un partido político que dicen,
Es que no tiene que ajustarse o crearse impuestos para que el fisco tenga para pagar las deudas. Jaime Nebot del Partido Social Cristiano. Ya, y por otro lado, en ese mismo partido se dice, hay que hacer reformas, pero el país va a tener que endeudarse. Y el déficit significa más deuda. Entonces, ¿cómo por un lado decimos, se quieren reformas, nos oponemos a reformas tributarias para supuestamente pagar las deudas? Y por otro lado se dice, es que si la plata no alcanza hay que endeudarse y el déficit es más deuda. Entonces hace falta rigor, conocimiento, tratar con absoluta responsabilidad los números, las cifras de la economía, del fisco, y en general todo. Sobre esa base, sobre ese entendimiento cabal, tienen que encontrarse las soluciones. Porque ¿cómo se pueden encontrar soluciones si no se tiene claridad en los temas económicos y fiscales y no se enfrenta con rigor estos temas, al margen de los devaneos políticos, de los dogmatismos y de las irresponsabilidades que hay en el país? Bien, confiemos. El primer escenario es que confiemos. Ojalá en esta ocasión la Asamblea Nacional le responda al país en un debate serio y responsable. Quiero agradecer el aporte y seguiremos hablando de esto conforme avance en la Asamblea Nacional al economista Mauricio Pozo, al economista Santiago García y al economista Jaime Carrera. Muy amables por participar en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Buenos días. Hasta luego. Buen día. 8:26 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y volvemos luego en la revista de Opinión Democracia con el ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, precisamente sobre la expectativa en el tema laboral en la Asamblea Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El manejo de reactivación comercial de Quito no empata con las necesidades de los empresarios, aseguró Mónica Heller, miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito, en una entrevista concedida a Radio Sucesos. Es una contención que no permite trabajar, desincentiva la inversión y adormece a la ciudad. El funcionamiento debería ser 24/7. Parecería que con este tipo de medidas cubren los errores de la ciudad. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llegó el momento donde las cosas cambian y el mundo te dice conquístalo todo. Es hora de tener tu SUV de marca japonesa. Despierta en las montañas más altas. Surfea en playas vírgenes de la costa. O siente el calor húmedo de Amazonía rozando tu piel. Rétate y conoce un SUV con 6 airbags. Tecnología y conectividad para transformar tu camino. Nuevo Nissan Kicks. Más tecnológico, más seguro y amigable con tu vida. Encuéntralo desde $23,500. La grandeza de los micro está en todas partes. En los cultivos que producen. Transportando eso que quieres. Para que llegue a tus manos siempre. En